escuchamos los pactos, está el pacto del Edén. ¿Ahí qué incluye en el pacto del Edén? Sí. Cuando nosotros hablamos de los pactos, entonces si incluimos lo que es el pacto del Edén, edénico, como quieran llamarle, entonces recordemos que Dios decía, bueno, o obedeces o desobedeces, o tienes bendición o tienes maldición. Eso es lo que entendemos así a la ligera de lo que es ahí. No vamos a entrar a detalle porque se van a unir los hermanos. El pacto de Adán, ¿verdad? Entonces se le dijo, mira, vas a tener todo esto, tenés un montón de cosas que podés hacer, no vas a poder comer de este árbol. Entonces, ahí ya viene el otro punto. Si obedeces va a pasar algo, y si desobedeces va a pasar otra cosa, ¿verdad? Entonces la obediencia es vida y la desobediencia es muerte, ¿verdad? Cuando nos vamos a más de los pactos, aquí vamos a hablar ahora de Noé. Entonces Dios dijo, bueno, ya no voy a extinguir a la raza humana a través del diluvio, a través de que caiga agua y que se inunde todo y desaparezca no solo la humanidad, sino que también animales, vegetales, etcétera, ¿verdad? Sino que aparecía un arco. Y lo que decía el hermano la vez pasada, ¿verdad? La Biblia dice arco. Si ustedes se dan cuenta, cuando un arco que usa flechas, entonces el arco, en este caso, si ustedes ven un arco, si está así, está apuntando hacia arriba. Entonces la flecha iría hacia arriba, ¿verdad? Por eso es que en ese momento Dios se recuerda y dice, bueno, ahí hay un arco, ya no va a haber más lluvia, y se detiene en la lluvia, ¿verdad? Ahí, si empezamos a tomar en cuenta qué es lo que está pasando con los pactos, qué incluye y qué no incluye, solamente con los tres que estamos mencionando. Entonces, en los primeros dos hay condiciones, entonces son los condicionales. Si haces una cosa o dejas de hacer algo, va a ocurrir algo, ¿verdad? Algo va a pasar ahí. Pero en este caso es un pacto que Dios hizo y que no es condicional. ¿Por qué? Porque Dios dijo, bueno, si yo estoy decidiendo en este momento que ya no voy a extinguir a la naturaleza a través de un diluvio, a través de agua, es un acuerdo entre Él, ciertamente con nosotros, pero no debemos de hacer nada, ¿verdad? Entonces hay pactos que son condicionales y otros que no. Sigamos con los pactos. El pacto de Abraham. Algunos podrían decir, ese sí es condicional, y otros podrían decir, este no es condicional. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque algunas veces se nos enseña una cosa o se nos enseña otra. Pero ¿qué fue lo que se le prometió a Abraham? Que él tendría descendencia, que de él saldría un montón de gente, ¿verdad? De su sangre saldrían muchos. Y si ustedes se dan cuenta, él equivocadamente se metió con otra mujer para tener un hijo. Y ahí tuvieron ellos, pero cantidad grande de gente. O sea que Dios no dijo, voy a detener la descendencia de Abraham porque se equivocó y ahí sí que por humano metió las patas donde no debía y voy a detener ese proceso. No. Entonces, nosotros aquí, ¿cómo podríamos determinar si este pacto es condicional o no? Entonces, para mí, pero eso es para mí, ¿verdad? Ustedes piénsenlo de la manera que ustedes cuando lo vean conveniente, ¿verdad? Para mí que este no es condicional, ¿por qué? Porque ismaelitas y los de Isaac fueron, pero un montón y siguen apareciendo más hijos, ¿verdad? Más descendientes de Abraham. O sea que ahí no había una condición, porque Dios lo prometió y Dios hizo que se cumpliera. El pacto de Moisés, ustedes se recuerdan, o mosaico, el que lo conoce con ese nombre. Entonces no solo incluía algunos mandamientos, sino también leyes, ¿verdad? Había cosas ahí que Dios estaba entregando y prometiendo que debían de cumplirse, ¿verdad? Hay un pacto más del palestino o pacto de tierra, ¿verdad? Entonces esto lo que pasaba es que se les dijo, miren pues, ustedes,
Si están todos ordenados, están bien, son obedientes, les gusta hacer las cosas de Dios, no pasa nada. Pero si hacen lo contrario, si son desobedientes, van a ser esparcidos. Y luego, pues ciertamente Dios los va a seguir reuniendo nuevamente. Y eso pasó en dos situaciones: en el cautiverio babilónico y cuando se fue restaurado Jerusalén bajo el dominio de Ciro el Grande, ¿verdad? Entonces eran cosas que Dios establecía, sucedían, porque algo ocurría en el pueblo de Dios. El pacto de David o davídico. Entonces ahí se dijo, David es el rey, y del trono de David, de ahí va a salir el rey, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los hijos? Le salieron algo chuecos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Se interrumpió, no se cumplió, o sí se cumplió el pacto. Entonces, Dios lo que hizo fue que desde la cadena o desde la sangre de David para abajo, ahí vienen varias generaciones. Y Jesús es el hijo de David según la Biblia, porque viene de la descendencia de David. No es que sea hijo directamente, sino que es de la misma línea, de la misma sangre. Y entonces Jesús vino a emparejar lo que se había quedado trabado ahí, ¿verdad? Pero entonces hay un pacto que sí se cumple, que es el de David también, ¿verdad? Y el pacto del que hoy estamos tratando, que es el nuevo pacto. ¿Y qué se refiere el nuevo pacto? ¿Alguien sabe de qué se trata eso? Es un pacto de sangre. Vamos a ir a la Biblia para que no se vayan a perder con tanta información resumida en pocos minutos. Lucas 22:20, busquemos ahí. Entonces estamos primero entendiendo que había diferentes pactos y que algunos eran condicionales, otros no eran condicionales. Aquí estamos hablando del nuevo pacto, y que es a través de la sangre, y de la sangre del único que pudo ser el que cumplía con esos requisitos, que es Jesús, que es Cristo, que es Jesucristo, el Mesías, el enviado. Amén. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, algunos van a decir: entonces este pacto es un pacto del Nuevo Testamento. Solo es para los del Nuevo Testamento, los que creemos del Nuevo Testamento, y los anteriores no. Ahora vámonos a Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Solo nos vamos a detener ahí, les voy a explicar algo. En algún momento Israel, dentro de su rebeldía, decían: aquí no está la gloria de Dios y todo eso. Referencias estaban en el libro de Ezequiel. Entonces ellos decidieron: bueno, allá es Judá y aquí es Jerusalén, haciendo más divisiones, ¿verdad? Por eso es que menciona aquí algo de la casa de Israel y la casa de Judá, pero al final es Israel, ¿verdad? Sigamos con la lectura. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, está hablando de un nuevo pacto, ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Y mucha gente dice, es que todo lo que está en el Nuevo Testamento sí van y sí se cumple. Invalidan el Nuevo Testamento. Y otros que hacen al revés. El Nuevo Testamento sí va y el Antiguo Testamento ya no va, porque ahora es un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, porque vivimos por gracia, etc. Entonces hay confusiones entre las interpretaciones de las cosas. Pero si notamos aquí, Dios es tan perfecto que le dijo al profeta Jeremías, mira, te voy a dar esta información y transmitírsela no solo a esta gente de antes de que Jesús ni hubiera nacido. Jesús no había nacido aquí como hombre en la tierra. Y le dijo, aquí está esto. Entonces va a llegar un momento en que yo les voy a dar un nuevo pacto. Va a suceder eso. Y aquí está dando la ley que va a estar en qué lugar. En las tablas, en madera, en las Biblias físicas, en los celulares que tenemos con Biblia. Dice que va a estar en la mente y en los corazones. O sea que Dios sí sabía. Me imagino yo que Jeremías, como él no tenía Biblia porque no existía, decía, pero ¿qué es esto? Porque a nosotros que nos digan algo que va a suceder mañana no lo vamos a entender hoy. Entonces Jeremías, de plano que él en su mente dijo, Dios, ¿por qué me das información que yo no sé ni qué va a pasar, ni qué me estás diciendo? Pero yo cumplo y voy a decir lo que tú dices. Porque si Jeremías decía, miren, va a estar la ley en su mente y en su corazón, entonces nosotros y todos los que vivieron en el tiempo de Jesús para acá, hemos podido comprender que Dios pone leyes también en nuestra vida. Ciertamente nosotros vivimos por gracia, pero debemos de cumplir todo lo que Dios establece para que nosotros podamos ser como Él quiere que seamos. Por eso es que no aplica para la gente que dice, es que si yo acepto a Jesucristo, no importa si me emborracho, si robo, si engaño, si ando con más de una mujer, o en el caso de la mujer, con más de un hombre, o andan mezclándose entre los del mismo género humano, ¿verdad? Entonces se equivocan al mencionar eso. ¿Por qué? Porque desde el tiempo antiguo el Señor nos está diciendo en su palabra que ahí hay leyes y hay reglamentos, estatutos que el Señor quiere que cumplamos. Dios es un Dios de orden. Entonces Dios nos dice, mirad, debes de seguir la línea que yo estoy estableciendo. Todo lo demás es engaño humano y satánico. ¿Amén? Muy bien, ahora sigamos con la enseñanza. Si ya entendimos de que hay varios pactos y esos pactos tienen un significado y que hay un montón de cosas más que ver ahí, ahora estamos mencionando el nuevo pacto. ¿Será que ese nuevo pacto es condicional o no? Es eterno. Es eterno. ¿Y hay una condición para eso o no hay condición? Veámoslo desde este punto. Dios dijo, hay un nuevo pacto que es en la sangre de Jesús. Y Jesús dijo, mi sangre es la que va a hacer el pacto. Aquel que no cree en Jesucristo no puede romper todo lo que el enemigo ha hecho en su vida. Si yo hubiera seguido con mi vida de perdición, de pecado, de mala crianza, de ser un malvado, entonces no se pudiera cumplir lo que está aquí, ¿verdad? El nuevo pacto de la sangre no significa de que yo por tomar la cena del Señor, con eso ya me libro de todos los pecados, maldades, con eso ya estoy quitando maldiciones. No, porque hay quienes no han conocido a Jesucristo realmente de corazón y entonces no se cumple nada de lo que está ahí en la palabra de Dios.
Entonces, la salvación es gratuita. Alguien tenía que pagar el precio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros queremos alcanzar las bendiciones de Dios, debemos de creer genuinamente en Jesucristo, que Jesucristo sea el que nos haga a nosotros nacer de nuevo a través de su Espíritu. Si pasa eso, entonces ya vamos entendiendo lo que es el pacto de Dios. El nuevo pacto de Dios en nuestras vidas viene a cumplirse no solo con las personas que existieron en ese tiempo, sino que también en los que estamos hoy en día. Nosotros no somos pueblo de Israel, ¿verdad? A los suyos vino, los suyos no la recibieron. Y aquellos que no éramos, ahora somos, ¿verdad? En el Señor. Entonces, Dios está dando pactos, está dando bendiciones para Israel y los que no somos de Israel, los gentiles, los que fuimos rescatados. Cuando la Biblia dice lo vil y menospreciado, ahí estamos nosotros marcados, ¿no? Como que somos parte de la lista, porque nosotros no éramos parte del plan inicial escrito, porque dentro de los planes de Dios sí estaba ahí rescatar a toda la humanidad. Y entonces Dios tiene ahí el nuevo pacto. ¿Por qué nosotros leímos hoy o escuchamos rápidamente acerca de los otros pactos y leímos también el nuevo pacto? Ahora les explico por qué. Porque Jesucristo viene a complementar o a cumplir lo de esos pactos. Les menciono el primero. El pacto edénico, Cristo, como el segundo hombre, Él viene a cumplir lo que no logró hacer Adán, ¿verdad? Entonces, las fallas que tuvo Adán, él llegó hasta cierto punto y de ahí se le quitaron sus privilegios y perdió todo. Pero Jesucristo vino a rescatar o a cumplir lo de ese pacto del Edén. Entonces nosotros podemos disfrutar a través de Cristo Jesús, a través de sus pactos, de que Él nos da dominio, potestad, y nos da un lugar donde podamos estar, ¿verdad? Que es junto a Él. ¿Ven? Cuando Cristo viene también a cumplir o a arreglar el problema que se había cometido como humano, ¿verdad? A través del pacto adámico. Entonces Él viene a arreglar ¿qué? Las condiciones de trabajo y la obediencia hacia dicho pacto, ¿verdad? Lo de Adán. Y cuando se menciona el nacimiento de la mujer, ¿verdad? Entonces Jesucristo, ¿de dónde nació? De una mujer, ¿verdad? Entonces Él viene a cumplir eso que ya estaba escrito y que ciertamente falló Adán, pero Él viene a corregir las fallas. El pacto de Noé. Como el más grande entre los hijos de Sem, Él, o sea Jesucristo, ¿no? Cumplió de manera suprema la promesa hecha a este patriarca y a su descendencia del pacto de Noé, ¿no? O sea que Jesús viene a aparejar todo aquello de que el humano ha hecho incorrectamente. Noé tuvo sus fallas después de que pasó por cosas extraordinarias, tuvo sus fallas. Pero Dios también viene a componer las cosas malas que el hombre ha hecho. La promesa de Abraham, Jesucristo es la simiente a quienes la promesa fueron hechas, ¿verdad? En el pacto de Abraham. Él es hijo de Abraham, obediente hasta la muerte. Él vivió sin pecado bajo el pacto mosaico y llevó sobre sí mismo maldición pronunciada sobre este pacto. Entonces vemos a un Jesús, a un Cristo, que con el nuevo pacto, Él viene a cumplir la ley, algo que nosotros como humanos, ni los que vivieron antes de nosotros, no lograron cumplir, ¿verdad? No logramos cumplirlo.
Pero Jesús sí las cumplió. No solo las cumplió a cabalidad, porque si le hubieran dicho, Jesús, a ver, hagámosle una pregunta a Jesús. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Él sí las cumplía. Él sí cumplía todos los mandamientos. Entonces Él con el nuevo pacto demuestra de que cumplió con todos los mandamientos. Pero no solamente ahí. La paga del pecado es muerte. Entonces, desde Adán que falló, todos los que vivieron en el Antiguo Testamento, todos los que vivieron en el Nuevo Testamento y todos los que hemos vivido hasta el día de hoy, ¿fallamos o no fallamos? Fallamos. Entonces nuestra paga es muerte. Pero Jesús no solo fue aquel que colgaron en el madero, no solo fue el que se ofreció, el puro, el perfecto, el único que podía cumplir con ese requisito, sino que Él, aparte de todo lo que Él tenía, Él era el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces Él dijo, bueno, aquí está el cuerpo ya mutilado, cortado, y lo voy a ofrecer y lo voy a quemar en el altar de Dios para poder cumplir con el pago. Y entonces Jesús, con el pacto mosaico, Él vino a cumplir las leyes y vino a cumplir todo lo que nosotros también no podíamos cumplir, ¿verdad? Entonces todos esos pecados, maldiciones, pobreza, enfermedades, Jesucristo las llevó al altar de Dios y dijo, bueno, aquí estoy. Ciertamente Él era el Cordero, pero Él era el sumo sacerdote que se estaba ofreciendo. Y entonces Él dijo, yo estoy cumpliendo acá a cabalidad la paga del pecado. Y entonces, para los que creemos en Cristo Jesús, este nuevo pacto nos ayuda a nosotros para ya no tener esa muerte por el pecado. Amén. Él vivió obediente como un judío en la tierra bajo el pacto palestino, cuyas promesas de bendición Él cumplirá en el futuro. Y ahí está, que Cristo es la simiente, el heredero y el rey bajo el pacto davídico. Eso lo encontramos en Mateo 1:1 y Lucas 1 del 31 al 33. Y luego viene su sacrificio, que es el fundamento del nuevo pacto. Hay más citas bíblicas. Mateo 26:28 y 1 Corintios 11:25. No sé si hasta este punto todo está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Los confundí en algo? Lo importante es que entendamos la Biblia. ¿Qué estamos hablando? ¿Por qué les mencioné los pactos? ¿Por qué estamos hablando del nuevo pacto? Hay algo muy importante. Y aquí, pues, tal vez no hoy, pero otro día también voy a pedir apoyo de otros hermanos. Cuando se hace un pacto, y estamos hablando de pacto bíblico, ¿quién fue el que ofreció el pacto? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿Dios? ¿Un ángel? ¿Quién fue el que ofreció cada uno de estos pactos? Fue Dios. Si alguien encuentra en la Biblia algún pacto que el hombre haya ofrecido a Dios, nos lo comparte y así lo estudiamos para ver a qué se refiere eso, ¿verdad? Pero normalmente el que está ofreciendo aquí el pacto divino es Dios, por eso es pacto divino, ¿verdad? Porque es Dios el que está ofreciendo. Ese es uno. El pacto que incluye, el pacto así a nivel general, es la condición que se tiene entre dos o más personas, ¿verdad? Para poder hacer pactos, si yo quiero pactar con alguna persona y le digo, mire, le voy a comprar ese terreno que usted tiene, vamos a hacer un contrato. Entonces es un acuerdo entre él y yo, ¿verdad? Yo le tengo que ofrecer algo y él me va a ofrecer su terreno. O sea que tiene que haber algo
para poder hacer como equivalencia de lo que se está ofreciendo. Cuando encontremos esas citas bíblicas de cuando el hombre esté ofreciendo algo como pacto a Dios, por favor nos lo comparten para que lo analicemos. Muy bien, y ahora lo que voy a hablar, como es algo de doctrina, siempre corresponde al pastor, ¿verdad? Poder dar esto. El pastor general siempre le tenemos que tener respeto, ¿verdad? Porque es la persona que Dios ha puesto en la iglesia. Aparte tenemos pues, más hermanos que tienen ministerio y conjunto pueden analizar lo que yo voy a decir en este momento. El pacto solamente se puede dar, el pacto divino solamente se puede dar de parte de Dios hacia el hombre y no se puede del hombre hacia Dios. ¿Saben por qué? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? Si yo le dijera ahorita a Dios, Dios, yo te voy a ofrecer algo, ¿qué le voy a ofrecer? Normalmente las personas que quieren dar algo, ¿qué van a dar? No importando a quién se lo van a dar, ¿qué es lo que podemos dar como seres humanos? Dinero, ropa, carros, bienes inmuebles, podría ser la familia, ¿verdad? Porque antes ofrecían un hijo, o no es que lo ofrecieran, sino que lo tomaban por esclavo cuando alguien no pagaba, ¿verdad? Decían, le voy a quitar a sus hijos porque usted no ha pagado. Eso era en el tiempo antiguo, no sé si en algún país todavía se da. Y entonces, por eso es que les digo, para mí, que el pacto, como tiene que ser algo que tenga equivalencia, nosotros no podríamos pactar con Dios. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Dios, Dios, yo quiero que me bendigas y hoy voy a ofrecer 10,000 quetzales y hago un pacto contigo de 10,000 quetzales para que tú me des 100,000, ni siquiera equivale porque no es lo mismo, ¿verdad? No está equivaliendo la misma moneda que yo estoy dando. Aparte de todo, yo no tengo nada porque Dios es el creador de todo. Él es el dueño de la plata y del oro. Y por eso yo se lo estoy dando así, a como yo lo entiendo. Y lo pueden consultar con los hermanos pastores para que puedan ahí analizar esta información y puedan poder estudiarla. Y si alguien después tiene parte de esta información que les digo, por favor me la comparten porque yo también quiero aprender. Yo necesito aprender cada día. Entonces tenemos acá el pacto de sangre que Jesucristo ofreció. Vino a cumplir con los demás pactos. Si el pacto debe de ser de un igual a igual, entonces ¿qué pasa con los que hacen pacto con Satanás? ¿Son válidos o no son válidos? ¿Se llamarán pactos o no se llamarán pactos? Algunas personas han sido beneficiadas, entre comillas. ¿Por qué? Porque dicen, yo hice un pacto con aquel, ¿verdad? Con el cachudo. Pero, ¿qué tiene la persona para darle al cachudo? Si no tiene nada para Dios, ¿qué para darle al enemigo? ¿Saben qué hace Satanás? Como él siempre ha sido engañador, siempre ha sido mentiroso, lo que hace es, bueno, mira vos que sos así algo feo, le estoy hablando de la realidad, sos algo feo, pero te voy a hacer el mejor cantante de rock. Y ahí están, y otros han muerto, y ahí estuvieron, y han sido buenos en la música rock, ¿verdad? Y entonces les da una voz que nadie les puede llegar a esas voces. Les da una letra que les gusta a la gente cantarla, escucharla. Les da sonidos, les da música, les da notas que muchas veces dicen, pero qué bonito se escucha. Mucha gente no sabe ni inglés y canta las canciones de inglés supuestamente, ni las entiende, pero les gusta. A mí me pasaba. Entonces algunos dicen, es que solo la música rock es del diablo. No. Hay una persona que incluyó una parte del género de blues, que tocaba su instrumento, su violín, tocaban sus instrumentos de una manera
que nadie podía llegarle a esas notas, nadie podía imitar. ¿Por qué? Según estas personas dijeron, va, lo que pasa es que hicimos contrato con uno bien vestido que se nos acercó en un callejón. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Es pacto o no es pacto? Como les digo, es puro engaño de Satanás. Satanás va a usar a las personas de una u otra manera, pero solo las va a usar y después las va a tirar. ¿Por qué? Al cantante, al músico, le va a poner aquello de fama, fortuna, y que lo van a seguir por todas partes, se van a llenar los estadios, los lugares donde estén, y entonces la gente va a estar contenta. Si el alma, ¿a quién le pertenece? A Dios, ¿verdad? Dios la dio. Si nosotros no creemos en Jesús, ciertamente el alma va a morir. Y si el alma va a morir, ya está predestinada entonces para perdición. Entonces, ¿por qué el hombre pretende darle el alma a Satanás? Si está perdido, ya está perdido, no tiene nada. Y si tiene a Cristo, no puede entregar el alma porque le pertenece a Cristo. Por eso es que hay personas, o hemos habido personas, ¿verdad?, de que decimos, ay, ya no quiero nada con Dios, y entonces mejor me voy al mundo, mejor le ofrezco a Satanás cosas. Y ni siquiera nos va bien, ¿verdad? Hacemos malas cosas, hasta para pecar nos va mal. ¿Por qué? Porque el alma pertenece a Cristo. Amén. Aleluya. Ya vamos a ir concluyendo. Entonces, en algún momento nosotros, si dijéramos, ay, ya no quiero saber de Dios y voy a alejarme, mi alma va a ser del enemigo. No se puede, aunque queramos fallar, no se puede. Vamos a hacer fallas pequeñas, pecados mal hechos, pero ahí vamos a regresar, porque pertenecemos a Cristo. Amén. Entonces, con todo lo que estamos hablando, hay personas que dicen, a mí me va bien porque hice pacto con el rojo, y entonces lo que hace Satanás es abrirles una puerta económica, y estas personas andan bien, y lo que hacen es elevarles el orgullo, tratan mal a la gente, no son humanos. Entonces Satanás empieza a ofrecer cositas para que ellos sean igual a Satanás, desobedientes, malcriados, orgullosos y sin compasión. No sé si hasta este punto todo está claro, tal vez los perdí o algo, ¿no? Estamos bien. Muy bien. Entonces, hoy el tema es el nuevo pacto. El nuevo pacto entonces sería con la sangre del Cordero. ¿Qué pasa con aquellas personas que no le han dicho al enemigo, quiero hacer un pacto contigo para hacerlo malo, pero usan la palabra del Señor para perder a la gente, para torcerlos, para enriquecerse, para su vanagloria? Entonces, como que de alguna manera están obedeciendo al enemigo, ¿no? También no han hecho un pacto directamente con Satanás, pero al querer hacerse ellos los grandes, los orgullosos, los que siempre tienen, ¿verdad? El tener no es malo, pero el querer pasar encima de los demás, eso es bien malo, porque es imitar a Satanás. Dios siempre ha prometido bendecirnos, y la bendición va a ser integral. Entonces nos va a bendecir en lo espiritual, material, económico, en todo, ¿verdad? Vamos a tener cantidades diferentes cada uno de nosotros, sí, lo vamos a tener. Pero si nosotros nos vamos ahora a lo que entendimos de los pactos y del nuevo pacto, entonces si Jesús vino a cumplir con todos esos pactos, nosotros podemos hacer los nuestros, ¿o no? ¿Verdad? Y ahí habla de muchas bendiciones, y esas pueden ser nuestras. ¿Qué pasa con las personas que dicen, es que yo hice un pacto con Satanás, y si me acerco a una iglesia, Dios no me va a perdonar? La sangre de Cristo es mayor y suficiente que cualquier cosa que Satanás pueda ofrecer, que cualquier pecado, que cualquier ofrecimiento.
entendamos otra cosa. Ya hablamos de los pactos, aquí ya estoy concluyendo. Ya hablamos de los pactos, pero también hay votos. Los votos son, si yo quiero, puedo tomar esto, y si no, no lo tomo, ¿sí? Entonces, eso también menciona la Biblia en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, alguno dice, yo decido hacer esto, yo decido hacer lo otro, pero esos son votos, no son pactos. Es solo para terminar ya de concluir con el tema. Amén. Vamos a orar para entregar el tiempo. Y como les decía, si alguien tiene duda, aboquémonos a los pastores, a los ministros, y también los que tengan dudas, por favor, podemos compartirlas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, y porque ese nuevo pacto estaba ya establecido, Señor, en tu mente, en tu corazón, y fue dado a los profetas, y fue establecida, Señor, en tu palabra, en la Biblia, Señor, en los libros tuyos, para que nosotros pudiéramos ser librados, rescatados y bendecidos en tu nombre, bendito Dios. Te adoramos y te exaltamos, y solamente podemos decirte gracias hasta este momento, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, porque nosotros no siendo nada ni teniendo nada, tú lo diste todo y te acuerdas de nosotros cada día, bendito Rey. Gracias, bendito Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.